Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia de cómo enseñar a salvar vidas. Y no hablamos solo de la técnica, ¿no? De cómo hacer compresiones o usar un desfibrilador. Vamos a hablar de la psicología, la tecnología, el diseño que hay detrás de la enseñanza. Nuestra guía para este análisis es un documento clave, las nuevas guías de 2025 de la American Heart Association sobre la ciencia de la educación en reanimación. Y abordan una pregunta que, honestamente, es un poco aterradora. ¿Por qué después de que millones de personas se capacitan en RCP, la mayoría olvida cómo hacerlo bien en qué, tan solo 3 meses? Es que esa es la pregunta de millón. Las guías hablan de una fórmula para la supervivencia que tiene, digamos, 3 partes: la ciencia médica, la eficiencia educativa y la implementación local. La parte médica, bueno, está bastante avanzada. El eslabón débil muchísimas veces es la parte educativa. ¿Cómo nos aseguramos de que esa educación sea tan eficiente que se traduzca en acción, en el mundo real? Exacto. Hoy pues nos vamos a centrar justo en esa pieza del rompecabezas. De acuerdo. Empecemos por lo que está en todas partes. La tecnología. Cuando pienso en un curso de RCP, lo primero que me viene a la mente es una sala con maniquíes de plástico. Pero estas guías parecen decir que ese maniquí silencioso, pues, ya no es suficiente, que necesita hablarte de alguna manera. Exactamente. De hecho, el uso de dispositivos de retroalimentación en los maniquís recibe la recomendación más fuerte posible. Clase 1, evidencia A. ¡Wow! Y la razón es simple. Es que a simple vista la evaluación visual es muy poco fiable. Incluso un instructor con años de experiencia no puede saber si las compresiones tienen la profundidad y el ritmo perfectos solo mirando. Es casi imposible, me imagino. Es imposible. Estos dispositivos te dan datos objetivos, en tiempo real. Le dicen al estudiante, más profundo, más rápido, más lento. Y los estudios son concluyentes. Mejoran el desempeño de una forma drástica. Ok, eso tiene todo el sentido del mundo. Es una mejora directa de lo que ya se hace. Pero, a ver, he visto demos de realidad virtual para esto. Y se siente como el futuro. De verdad ya se puede aprender a salvar una vida con un visor en tu propia casa. Esa es la gran promesa, ¿verdad? Y las guías le dedican muchísima atención a eso. Pero la conclusión es increíblemente matizada. A ver, Para adquirir el conocimiento teórico, la realidad virtual, puede ser una herramienta razonable. Puedes aprender los pasos, ver un escenario virtual. En eso puede que funcione. pero siento que viene un pero muy, muy grande. Un pero enorme. Para adquirir la habilidad física, la práctica de las compresiones, las guías dan una recomendación que es francamente impactante. Dicen explícitamente que no se use. Espera un momento. Que no se use. La califican como dañina. Sí, clase 3. Daño. ¿Sí? Esa es una palabra muy fuerte. Me suena totalmente contraintuitivo. Yo pensaría que es mejor que alguien practique con un visor de RB a que no practique nada, ¿no? ¿Cuál es la lógica ahí? Es una objeción totalmente válida, pero los estudios que analizaron esto encontraron 2 problemas muy serios. Primero, el rendimiento físico fue peor. La gente que se entrenó con RB no lograba la profundidad de compresión correcta, ni permitían que el pecho se reexpandiera bien en comparación con otros métodos. Y segundo, que esto es quizá lo más preocupante, 6 meses después del curso, la disposición a realizar RCP en una persona real era menor en el grupo de RB. Vaya, o sea que la tecnología, que se supone que te da confianza, podría estar de hecho quitándola. Exacto. Quizás se siente tan diferente a la realidad que esa habilidad no se transfiere bien. Parece que la retroalimentación táctil, sentir la resistencia del maniquí y la interacción con un instructor siguen siendo insustituibles. Es fascinante. Y me lleva a pensar en cómo mantener a la gente enganchada entonces. He oído mucho sobre la gamificación o ludificación. O sea, convertir el aprendizaje en un juego. ¿Es solo una moda o hay algo de sustancia ahí? Hay bastante sustancia, las guías la ven como una herramienta valiosa, no le dan el respaldo más fuerte, pero sí sugieren que es una estrategia razonable. Los estudios muestran que usar elementos de juego como competencias o tablas de clasificación mejora la participación y la retención de conocimientos. ¿Y se traduce en mejores comprensiones o solo en mejores notas en el examen?
En algunos estudios sí se vio una mejora en el desempeño, pero hay un hallazgo secundario que a mí me parece aún más interesante. Un estudio reportó que la competencia, el querer ganar, generaba en los estudiantes emociones muy parecidas a las que se sienten en una emergencia real. ¿Cómo cuáles? Miedo, nerviosismo, la presión del tiempo. Ah, claro. O sea que el estrés de ganarle a tu compañero en un juego podría ser una especie de vacuna contra el estrés de una emergencia real. Te prepara mentalmente. Exactamente. Podría preparar mejor para manejar la adrenalina y el pánico del momento. No es solo hacer la clase más divertida, es usar la psicología del juego para simular un poco la presión del mundo real. Esto me lleva a pensar que no se trata solo de las herramientas, sino de cómo estructuramos la enseñanza. Mencionaste al principio que las habilidades se pierden en 3 meses. Es alarmante. ¿Cómo se combate esa curva del olvido? Ese es el núcleo del problema educativo. El modelo tradicional ha sido el aprendizaje masivo, un curso intensivo una vez cada 2 años. Las guías dicen que ese modelo es defectuoso. Proponen 2 alternativas con mucha más evidencia: el aprendizaje espaciado y el entrenamiento de refuerzo. Suene como la diferencia entre matarse estudiando la noche antes de un examen y estudiar un poquito cada día. Es la analogía perfecta. El aprendizaje espaciado divide el contenido en sesiones más cortas a lo largo de semanas o meses, y el entrenamiento de refuerzo es aún más potente. Después de tu curso, haces sesiones muy breves y frecuentes. ¿Breves como de cuánto? De 5 o 10 minutos al mes, solo para practicar la habilidad y mantenerla fresca. Las guías le dan a esto una de sus recomendaciones más fuertes. ¿Y de verdad funciona? ¿Esas pequeñas dosis hacen una diferencia medible? Una diferencia enorme. Citan un estudio que es ¡wow!, impactante. En una unidad neonatal implementaron sesiones de refuerzo semanales de solo 3 a 5 minutos. ¿Semanales? Sí, y el resultado fue una reducción medible en la mortalidad infantil neonatal. La repetición constante y de baja dosis funciona. Es como ir al gimnasio para mantener el músculo. Deliberada de ciclo rápido. Suena muy intenso. Lo es. Es un método de simulación muy dinámico. Imagina un escenario de reanimación en equipo. En el modelo tradicional, el equipo hace todo el escenario de 15 minutos y al final hablan de lo que salió bien y mal. Claro, y para cuando discuten el primer error ya pasaron 20 minutos y nadie se acuerda bien de los detalles. Precisamente. En la práctica de ciclo rápido, el instructor es como un entrenador en medio del partido. En el momento en que el equipo comete un error, digamos que tardan en poner las palas del desfibrilador, el instructor grita: ¡pausa! Espera, detiene la simulación por completo. Pero, ¿eso no rompe la inmersión, el realismo del momento? Es una pregunta lógica y la objeción más común, pero la evidencia sugiere que los beneficios superan esa ruptura. En esa pausa, el instructor da una corrección inmediata y específica. El siguiente paso es la desfibrilación. Hazlo ahora. Luego dice: reanuden, y el equipo lo hace bien. Se enfoca en corregir el error en tiempo real hasta que se vuelve automático. Los equipos entrenados así son más rápidos para iniciar compresiones y para dar la primera descarga. Entiendo. Es como practicar una escala en el piano. Perfeccionas cada nota, en lugar de tocar mal toda la canción y luego intentar arreglarla. Y has mencionado al equipo varias veces. Esto me hace pensar que no se trata de un héroe solitario. Es que no se puede separar la habilidad técnica de la de equipo. Son 2 caras de la misma moneda. Por eso, las guías dan otra recomendación fuertísima a la capacitación explícita en trabajo en equipo para profesionales de la salud. Pero esas suelen ser habilidades blandas, ¿no? Comunicación, liderazgo. ¿De verdad mejoran los resultados médicos como la calidad de las compresiones? Sí, y esa es la conexión crucial. Los estudios demuestran que cuando el trabajo en equipo mejora, el rendimiento técnico individual también mejora. Si el líder asigna roles claramente, la persona de las compresiones puede enfocarse al 100% en su tarea. Claro. La buena comunicación salva vidas tanto como las buenas compresiones. Este foco en el equipo dentro de un hospital me hace pensar en lo que pasa afuera, en la calle. Ya hablamos de tecnología y métodos. Ahora hablemos del factor más impredecible, la gente. Y las guías señalan unas realidades muy duras. Sí, esta es la parte más aleccionadora del informe. Los datos son preocupantes.
Si una persona sufre un paro cardíaco en un vecindario de bajos ingresos o en un área de mayoría negra o hispana, tiene una probabilidad significativamente menor de recibir RCP por parte de un testigo antes de que llegue la ambulancia. ¡Wow! Eso es desolador. Sugiere que el problema no es solo la falta de conocimiento, sino el acceso a ese conocimiento. Exactamente. Es una brecha sistémica. Por eso, las guías recomiendan muy firmemente que la capacitación se dirija y se adapte culturalmente a estas comunidades. Y hay otra disparidad igual de impactante: ¿Cuál? el género. Las mujeres adultas que tienen un paro cardíaco en un lugar público tienen menos probabilidades de recibir RCP que los hombres. ¿Y por qué? Las encuestas sugieren que los potenciales reanimadores, sobre todo los hombres, tienen miedo de ser acusados de contacto inapropiado o de causar una lesión al presionar el pecho de una mujer. Es increíble. Es una barrera puramente social y psicológica, no médica. ¿Cómo se puede empezar a desmantelar un miedo tan arraigado en un curso? Abordándolo de frente. La recomendación es incluir esto explícitamente en el entrenamiento. Usar maniquís femeninos, tener conversaciones abiertas sobre estos miedos, desmitificarlos. Y también con campañas públicas que normalicen que salvar una vida no tiene género. Totalmente. Y pasando a una solución más proactiva. Enseñar a los niños. Siempre he pensado que debería ser obligatorio en las escuelas. ¿Hay una edad de oro para empezar a enseñar? Las guías hacen una distinción muy útil. Para enseñar una RCP de alta calidad en un adulto, con la fuerza necesaria, la edad ideal es alrededor de los 12 años, en la secundaria. Ok. A esa edad, la mayoría ya tienen la fuerza. Pero, y esto es igual de importante, recomiendan empezar mucho antes de los 12. ¿Enseñarles qué, exactamente, a niños de primaria? A enseñarles los conceptos básicos: cómo reconocer una emergencia, la importancia de pedir ayuda a un adulto y cómo llamar al número de emergencias. No se trata de que ellos hagan las compresiones, sino de construir una cultura de respuesta. Claro, se trata de sembrar la confianza desde pequeños. Y eso me lleva a la última barrera, el pánico. Aparte de los factores sociales, ¿qué pasa por la cabeza de una persona en ese momento? Es abrumador. Y la capacitación tiene que reconocerlo. Hay facilitadores, como la RCP solo con las manos, que elimina la barrera de la respiración boca a boca. Pero las barreras emocionales son enormes: el pánico, la falta de confianza, el miedo a romper algo. Un buen curso no solo enseña la técnica, sino que dedica tiempo a hablar de estos miedos, a normalizarlos y a dar estrategias para superarlos. En resumen, lo que me llevo de todo esto es que la ciencia de enseñar a salvar vidas es mucho, mucho más compleja de lo que parece. No es solo presión aquí 100 veces por minuto. Es usar la tecnología adecuada, como la retroalimentación, pero desconfiar de otras que parecen prometedoras, como la RB para la práctica. Y es revolucionar el cómo enseñamos. Abandonar el modelo de un curso intensivo cada 2 años por uno de refuerzo constante, de pequeñas dosis que mantienen la habilidad fresca. Y quizás lo más importante es entender el factor humano. Reconocer que las barreras no son solo de conocimiento, sino que son sociales, de género, de raza, y son profundamente psicológicas, como el miedo. Exacto. Cada eslabón de esa cadena educativa que optimizamos, desde el maniquí hasta la conversación sobre el pánico, se traduce directamente en una mayor probabilidad de que alguien sobreviva. Y para cerrar, les dejamos una idea que surge de estas guías y que me parece fascinante. Mientras una parte de la ciencia investiga maniquís de altísima fidelidad, de miles de dólares, otra rama está explorando si objetos tan simples como una almohada o incluso rollos de papel higiénico apilados podrían servir como alternativas de bajo costo para practicar compresiones en entornos con muy pocos recursos. Y esto nos deja con una pregunta fundamental. En nuestra búsqueda de la perfección educativa, ¿cómo equilibramos la alta tecnología con la necesidad urgente de accesibilidad masiva y equitativa? Dicho de otro modo, ¿es mejor una capacitación perfecta para unos pocos o una capacitación suficientemente buena para todos?